Traía algo más preparado, un bosquejo allí, pero el Espíritu Santo me pidió dejarlo de lado por un momento, recordándome otra palabra. Epístola de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, por favor. Si tiene a bien abrir su Biblia allí. En la epístola a los Filipenses, en el capítulo 1. Quiero leer un texto como base de lo que voy a decir, también es importante, pero es un texto de los más conocidos en el Nuevo Testamento y quiero que lo repitamos a viva voz acá todos juntos. Filipenses capítulo 1, verso 21, por favor. Sí, 21. Si usted lo tiene, me dice amén allí fuerte, por favor. Muy bien. Lo leo yo primero y después lo repetimos. Dice así el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipo, en el primer capítulo, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo repetimos nosotros entonces. 1, 2, 3. ¿Es verdad o no? Piénsenlo bien. Yo los tengo acostumbrados a ustedes cuando predico de que los hago pensar, porque de pronto cuando respondemos nos equivocamos. ¿Es verdad lo que acabamos de repetir? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Son dos afirmaciones en una. Esta carta a los filipenses tiene algo bien particular. La iglesia de Filipos es una de las iglesias que fundó el apóstol Pablo en sus viajes misioneros y es una de las iglesias más cercanas al apóstol. De hecho, después de la iglesia de Éfeso, aparentemente, Filipos es la iglesia que más ama el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ama a la iglesia de Filipos, pero también hay algo particular. La iglesia de Filipos se constituyó en la iglesia que más amó al apóstol Pablo. Si bien es cierto, Pablo pasó 3 años en Éfeso, que es la iglesia más grande de ese tiempo, la congregación más grande, y él la fundó, pero Éfeso no se portó como se portó Filipos. Corinto, o los corintios que uno lo conoce, ¿cierto? También una congregación bastante grande. Fue una congregación que le dio mucho problema al apóstol. El apóstol Pablo sufrió de una manera horrenda con los corintios. Pero esta iglesia de Filipos, que era un poco más pequeña que las demás congregaciones, tenía esta particularidad. Era una congregación cercana al ministerio. Es decir, que era capaz de sufrir con los sufrimientos del apóstol. Hacía suyos los sufrimientos del apóstol Pablo. De hecho, lo que marca la iglesia de Filipos en el primer siglo es que es la única congregación que fundó el apóstol Pablo que se preocupa de las necesidades del apóstol. Es más, la única congregación que lo sostuvo económicamente al apóstol Pablo cuando estuvo en sus peores tiempos perseguido por el Imperio Romano fue la iglesia de Filipo. Lo sustentó con ofrendas todo el tiempo que pudo. Y Pablo lo dice en una de sus cartas, dice, porque ustedes, de hecho en esta misma carta lo dice, porque ustedes han sido los únicos que me han sostenido. Es decir, había una relación estrecha entre el apóstol Pablo y esta iglesia que recibe esta carta. Ahora, otra particularidad de la carta a los filipenses es que es una de las epístolas carcelarias. ¿A qué le llamamos epístolas carcelarias? Es una carta que fue escrita en la prisión. El apóstol Pablo está prisionero del Imperio Romano. No está libre,
sino que está en custodia del emperador romano para ser juzgado por sedición. Sedición significa traición al imperio, producto de predicar a un Cristo resucitado entre los muertos, y que el mismo apóstol Pablo declara y pone en la palestra la enorme idea, que hasta el día de hoy la repetimos, de que Jesucristo es el Señor. Esa simple frase, que para nosotros es simple, pero para ese tiempo en el imperio era sedición, se transformó en el argumento que tuvo el emperador para perseguir al apóstol y encarcelarlo. ¿Por qué? Porque Pablo, en otras palabras, patentó en todo el imperio que el César no era el dueño de todo, que el César no era la autoridad máxima, sino que la autoridad máxima tenía otro nombre y era otra persona. Y él levantó esta frase gloriosa: Jesucristo es el Kyrios, Jesucristo es el Señor, Él es la autoridad máxima, Él es el que manda, Él es el que gobierna y Él es el dueño de la vida de todos. Eso le costó la cabeza al apóstol. Y Pablo está preso, producto de predicar esa verdad y de predicar el evangelio de Jesucristo. Y esta condición del apóstol es fuerte. Yo les invito a mirar una película que justamente se llama El apóstol Pablo, donde trabaja Jim Caviezel, que es el actor que hizo de Jesucristo en La Pasión de Cristo. Él hace de Lucas, que es ayudante de Pablo, y es una película muy apegada a la Escritura, por eso la recomiendo. Y él allí muestra, esa película muestra que no es una película religiosa, es una película de Hollywood. Esa película muestra cómo eran las cárceles romanas, y literalmente era así. El apóstol Pablo estaba metido en un hoyo enorme, bajo tierra, y sobre él había un piso que lo cubría, una losa, y arriba estaba la vida del imperio, es decir, arriba estaban los guardias, estaban todos los que custodiaban la cárcel, pero los que eran presos por sedición, que eran considerados presos peligrosos, eran encerrados en una bóveda oscura sin ver la luz del sol. Y solamente podía salir una vez al día, ayudado por los guardias, para poder respirar y ver la luz del sol. El apóstol Pablo estaba metido en ese hoyo. Estaba metido allí, producto de predicar esto, la verdad de Cristo. Lo otro es que el apóstol no era un joven, ya era un anciano, ya tenía sus años, ya había recorrido gran parte del mundo predicando, y ahora está encarcelado, metido en esa celda, maltratado, y donde tenían que hacer sus necesidades en ese mismo lugar. Imagínense cómo estaba. Era horrible estar en una cárcel romana. De hecho, los romanos siempre se caracterizaron por ser, de los 5 grandes imperios en la historia, el más cruel de todos. Ni el griego, ni el babilónico, ni el asirio fueron tan crueles como el imperio romano. Ellos maltrataban de una manera particular, de una manera singular, a todos sus presos, para hacerles entender quién era el que gobernaba sobre ellos. Y sabe, ahí estaba nuestro hermano Pablo, el apóstol de Jesús. Entonces, yo cuando leo el verso 21 que acabamos de leer, yo encuentro una conexión entre la vida y la muerte. Porque eso es lo que habla Pablo aquí, ¿o no?
Para mí el vivir vida, para mí el vivir es ¿quién? Y el morir, muerte, es ganancia. Está hablando de toda su existencia. La vida y la muerte. ¿Para qué vive usted? ¿Se ha hecho esa pregunta a usted? ¿Para qué vive? ¿Para qué vivo? ¿Para qué vive usted? Yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted para qué vive? ¿Se ha hecho esa pregunta? Porque tenemos que hacerla, porque hay que contestarla. ¿Para qué vivo? Otra pregunta que se podría hacer a usted es lo siguiente. ¿Y para qué muero? ¿Para qué muero? Porque Pablo se la hace la pregunta. Con esta afirmación me da a entender que él muchas veces se hizo esta pregunta, ¿para qué vivo? ¿Y para qué muero? Y se la contestó. Esta es una respuesta, hermano, no seamos copiones. Aquí ya vemos varios guatones, pero no seamos copiones. Amén. No, mira, hermano, ayuda a su esposo, por favor, hermana, ayuda a su esposo. Cuando yo digo guatón, por último, diga, no es así. Pero nosotros nos apropiamos de esto, ¿no? Cuando comenzamos, ¿qué dijimos, hermano? ¿Es así? Todos dijimos sí, pero nos apropiamos de las declaraciones de Pablo. Estas no son nuestras declaraciones. ¿O es su declaración esta? Esta es una declaración del apóstol. Porque él se hizo estas preguntas. ¿Para qué vivo? ¿Y para qué muero? Y se las contestó. Después de tal vez no se las contestó instantáneamente. En el momento pasó un tiempo de razonar, de pensar, de analizar su propia existencia. Y se contesta estas preguntas. Llega el momento que el apóstol dice, bueno, para mí el vivir es Cristo. ¿Para qué vivo? Para Cristo. ¿O no? Se contestó esa pregunta. Yo vivo para Cristo. ¿Y para qué muero? Para mí la muerte es ganar. Es ganancia. Esa es la idea, dice Pablo. Eso es lo que tengo que tener claro. Porque si vivo es para Cristo y si muero es una ganancia. Hermano, esto cambia la forma de pensar. No sé si usted se percata de esto. ¿Me está entendiendo? ¿Se percata usted de la filosofía de vida que tenía el apóstol? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros somos cristianos al igual que el apóstol Pablo. Pero nuestra filosofía ha cambiado. La manera de pensar ha cambiado. La forma de ser nuestra ha cambiado. Yo voy a ser sincero. Yo creo que muchas personas mienten en la iglesia. Y es verdad. Y pongo al Espíritu Santo como testigo de lo que estoy diciendo. Yo sé que mucha gente en la iglesia miente. Porque estoy casi seguro que hoy día en forma global, en toda la iglesia del planeta, no solo en esta congregación, en toda iglesia del planeta, la gente no vive para Cristo. No vive para Cristo. Es mentira cuando decimos que vivimos para Cristo. Es mentira cuando decimos incluso que la muerte es ganancia. Porque no es nuestra forma de pensar. Cambiamos el cristianismo. El apóstol Pablo se le cambió el chip de su pensamiento cuando conoció a Cristo y nunca volvió a ser el mismo. Ya no era el fariseo, el judío que perseguía a la iglesia. Ahora era un cristiano que pensaba como Cristo le dijo que pensara. La vida para él tenía un sentido
y la muerte tenía un sentido. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué morimos? ¿Cuál es el sentido que le damos a todo esto? Y miren, esta carta está llena de pasajes medios complicados. ¿Por qué? Últimamente el Espíritu me ha dicho, mira, no prediques de teología, no prediques de cosas teológicas, que son importantes, pero hay algo práctico. La práctica, dice el Señor, la práctica, no el seso, no solo el entendimiento, sino el vivir, la práctica. Y mire el verso 21, igual el 21 del capítulo 12 ahora. Miren, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es el verso 21 del capítulo 1. Pero en el verso 21 del capítulo 2, ¿qué es lo que dice? ¿Lo tiene allí? Fíjese lo que dice allí. Porque todos, miren lo que dice allá está proyectado. Porque todos, ¿estamos incluidos en ese todos? ¿Sí? ¿Estamos incluidos ahí? Porque todos buscan lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. Hay un contraste entre el verso 21 del capítulo 1 y el verso 21 del capítulo 2. Mientras tanto, en el primer capítulo el apóstol dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el verso 21 del capítulo 2 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué buscas en la vida? ¿Qué estás buscando en la vida? ¿Cuáles son tus expectativas, tus planes, tus anhelos, las perspectivas que tienes con respecto a la vida? ¿Qué es lo que buscas? Ahí habla de buscar. ¿Qué es lo que buscas en tu vida? Todo se traduce en lo nuestro, ¿o no? Cuando nosotros pensamos en la vida que queremos, siempre aparece primero lo nuestro. Siempre. Quiero tener, desde cuando uno es soltero, ¿no? Quiero tener una buena esposa, la mujer quiere tener un buen esposo. Quiero tener hijos. Después aparece lo material, ¿cierto? Quiero tener una casa hermosa. Quiero tener un vehículo. Quiero tener un buen sueldo, un buen trabajo. Quiero viajar. Quiero crecer como profesional. Quiero terminar una carrera. Quiero destacar. Quiero que en mi rubro me vaya bien. Todo lo que hacemos, casi todo lo que hacemos, se traduce en lo nuestro. Como dice el apóstol, en lo suyo propio. Pero el apóstol está planteando un evangelio diferente al que nosotros entendemos hoy. ¿Por qué la iglesia está como está en el siglo XXI? Porque hace muchos siglos ya dejamos de vivir para Cristo y comenzamos a poner una atención suma sobre
lo nuestro. ¿Es así? ¿Estaré mintiendo? ¿Será verdad lo que estoy predicando? Y todo esto es en forma global porque siempre hay excepciones. Yo trato de ser la excepción ni siquiera como pastor, sino como discípulo de Cristo. Si me saco el título de pastor, soy un discípulo. Como discípulo estoy llamado a buscar a Cristo en todo mi vivir. No sé si me entiende usted. Y el apóstol dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Tiene que haber sido terrible para él, hermano, moverse con esta filosofía de vida y rodeado de gente que no encajaba con lo que él pensaba. Mientras él gastaba su tiempo para hacer lo que Cristo le pedía, para vivir para Cristo, los demás vivían para sí mismos. Y quiero destacar 3 aspectos que me llaman la atención, 3 ejes de la vida del apóstol Pablo en esta carta. Leamos primero el verso 12 del capítulo 1, por favor. Yo no quiero extenderme hoy día, quiero hablar lo justo y necesario. El verso 12 dice así del capítulo 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Repito, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué le sucedió al apóstol? Las cosas que me han sucedido, dice él. ¿Qué le sucedió? Está preso. Se le quitaron todos sus privilegios. Siendo ciudadano romano, ahora tiene custodia y está en un calabozo. Es un reo del imperio. No tiene la oportunidad de recorrer las iglesias. No tiene oportunidad de ver a sus amigos y a sus hermanos. Está privado de libertad. Eso le ha sucedido. ¿Es una desgracia? Veámoslo racionalmente. ¿Es una desgracia? Lo es. Lo es. Las personas que han estado privadas de libertad pueden dar testimonio de esto, que es una desgracia estar en la cárcel. No puede ser una bendición. Se traduce en una desgracia. Por el ambiente, por lo que se vive, por las costumbres, porque quedas marcado de por vida en la sociedad. Un reo tiene todo ese peso sobre él. El apóstol Pablo, por causa de Cristo, por predicar el evangelio, es condenado a ser reo. Es una desgracia. ¿A cuántos de ustedes le han pasado desgracia en la vida? No como estas, pero ¿a cuántos de ustedes le han pasado mal? Levante su mano todos los que le han pasado mal aquí alguna vez en su vida. ¿Sí? Yo levanto. Yo más, exactamente. Todos tenemos cosas que contar, ¿o no? Y siempre nosotros se han dado cuenta que siempre queremos resaltar las desgracias de nuestra vida, porque pareciera que las desgracias de nuestra vida nos dan un plus como de heroísmo. Me da esa impresión. Yo me analizo a mí, no lo estoy analizando a usted. No soy psicoanalista, pero me da la impresión que cuando uno piensa en su desgracia, se pone como el héroe de su propia historia. Porque se ha dado cuenta en los mesones cuando conversamos, oye, ¿sabes que me pasó una desgracia? Dice alguien, y los otros ponen orejas, ¿cierto? Me pasó una desgracia, dice, ¿sabes qué?
No, sabes que me dio una enfermedad, pero no, sabes que paré al hospital, estuve con respirador. ¿Ah? Respirador y ya mi familia ya estaban comprando el café. Y el otro que está al lado, escuchó, ¿no? Que dijo, oye, triste, pero eso no es nada, no. Yo sí que la pasé mal. ¿Ah? ¿Se dan cuenta que uno se pone como héroe? El otro siempre es más. Yo sí que la pasé mal. No, si tú estuviste con respirador, ¿sabes qué? Yo salí de mi cuerpo. Yo me vi cuando estaban haciéndome electroshock ahí para revivirme, ¿ya? Y yo me levanté y dan hasta medida. Yo calculo entre la camilla y el techo así, unos 6 metros. ¿Ah? Hasta medidas, ¿no? Y yo miraba mi cuerpo y miraba cómo los médicos luchaban para hacerme volver. Y yo de pronto miré el cielo y se van con una historia así, ¿cierto? Y se abrió un túnel y yo quise meterme al túnel y cuando de pronto escuché que alguien me llamó y era el médico que me estaba haciendo volver. Entonces como que me tiraron así y me hicieron volver a... No, la pasé mal. Entonces uno siempre cuenta sus desgracias como un acto de heroísmo. ¿Se han dado cuenta que en nuestra sociedad se patentó quién está más enfermo? ¿Ah? Hay conversaciones en los grupos, no solo en la iglesia, en los grupos sociales. Usted va al policlínico, está en una empresa, de lo que más se conversa es de las enfermedades. ¿Ah? Y se autorrecetan, ¿o no? No, yo tomé este remedio, pero no me hizo hoy. ¿Cómo se llama el remedio? Lo anotan, ¿cierto? ¿Ah? Y hay una cultura sobre la desgracia. Pero hay una cosa. Nosotros en nuestras desgracias siempre caemos en la depresión de vivir una vida que nos hace pasar por esas desgracias. Es decir, tomamos las desgracias como lo que son, cosas que nos hacen sufrir, situaciones que nos enfrentan al sufrimiento, a lo difícil de la vida. La iglesia está llena de gente reclamona por sus desgracias. Las iglesias, teniendo la palabra y sabiendo que tenemos esperanza en Cristo siempre, estamos llenos de hermanos y hermanas que viven una cultura del reclamo y que no son capaces de ver a Dios en lo que les sucede. El apóstol, en su primer eje de vida, ¿qué me da a entender con esto? Que él siempre tenía una mentalidad de obrero. Ponga allí, mentalidad de obrero. Nunca pensó en sí mismo. Usted ha leído en la Biblia que el apóstol Pablo dijo, estoy muy enfermo. Una vez lo dijo, tengo un aguijón en la carne. ¿Ah? Y se lo he pedido 3 veces a Dios que me lo quite y Dios me dijo, ¿qué cosa? Las 3 veces me respondió lo mismo, bástate mi gracia. ¿Tienes gracia de Dios? Sí, listo, con eso basta. ¿Para qué quieres salud? En el fondo está diciendo eso, bástate mi gracia. ¿Usted ha escuchado a Pablo en ese pasaje decir, y tengo miedo de morir, y pobre mis hijos? Algunos dicen que era casado, otros no. Da lo mismo a esta altura. Pobre mi esposa. ¿Qué va a hacer de mi familia? ¿Lo ha leído usted? ¿Nombra algún lazo sentimental con respecto a su compromiso con Dios? ¿Se fija en él mismo diciendo, pero si todavía no soy tan viejo para
que me pase esto para morir. No. Él tiene una mentalidad de obrero. Mire cómo es. Hasta la más grande desgracia le encuentra algo positivo para la obra. Ni siquiera para él. Ni siquiera para su vida, para su casa, para su familia. Es para la obra de Dios. Dice aquí, las cosas que me han sucedido que no son buenas han redundado más bien en el progreso del Evangelio. Amén. Es decir, transformar una desgracia en una virtud que beneficia la obra de Dios. ¿Qué clase de corazón tiene el apóstol? Un corazón enseñado por Dios, un corazón transformado por Dios, un corazón no solamente que está lleno de letra, sino cautivo por Jesús. Ese corazón fue cautivado camino a Damasco y nunca dejó de ser de Jesús después. Al contrario, Jesús se transformó en el eje de la vida del apóstol Pablo. Todo el sufrimiento que él padeció logró encontrarle un caudal para bendecir a la obra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mentalidad de obrero. ¿Cuántos tienen mentalidad de obrero aquí? Nuestra mentalidad más bien es personal. Usted tiene mentalidad para pensar en usted, para pensar en su esposa, para pensar en sus hijos y pensar en su familia, pero no tiene tanta mentalidad como para pensar en la obra de Dios. Me recuerdo el profeta del Antiguo Testamento, Ageo, cuando él reclamaba por medio de su profecía y le reclamaba a Israel, y la profecía era esta. Esto decía Dios a través de Ageo, y la gente se enojaba con Ageo, porque Ageo se paraba en las calles y recorría las ciudades, predicando una sola cosa, decía, esto dice Dios. Todas sus casas están preciosas. Todas sus casas están bien hechas. Tienen los mejores materiales. Sus casas están artesonadas, decía, artesonadas y bien decoradas. Se nota que hay preocupación por sus casas, decía Ageo. Esto dice Dios. Mientras sus casas están bien hechas, están bien decoradas, están bien pintadas con los mejores materiales, la casa de Dios está caída y nadie se preocupa por ella. Mientras ustedes viven para sí, la casa de Dios está abandonada. Hermanos, ser discípulo de Cristo no es ocupar un lugar en una silla y mirar a alguien que predica y aprender a cantar coros y comprarse una Biblia como esta y llevarla por la calle. Eso no solo es de ser discípulo de Cristo, es mucho más. Ser discípulo de Cristo es levantarme pensando en Cristo. Es vivir en la mañana al desayuno diciendo, Señor, este desayuno me lo has dado tú, Señor. Es ir al trabajo y decir, Señor, gracias porque tú me has bendecido con este trabajo. Es irte a dormir y descansar y decir, Señor, gracias por este día donde me has dado fuerza y vida y salud para vivirlo. Yo quiero dormir pensando en ti y quiero pedirte que me des vida mañana para seguir pensando en ti, Señor. Y Jesús decía,
en el Sermón de la Montaña. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primero eso, dijo el Señor. Busquen ser gobernados por mí. Busquen ser gobernados por Dios. Busquen eso primero, que Dios los guíe, que Dios los gobierne, que Dios los conduzca, y todo lo demás, casa, trabajo, sueldo, salud, vida, todo lo que tú quieras, va a venir por la añadidura de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Todo lo demás se va a dar. Busca a Dios primero, dale a Dios primer lugar, ponlo como Señor de tu vida y todo lo demás se dará. Esa fórmula no falla. Es la fórmula de Dios. El que pone a Dios en primer lugar, Dios lo honra con darle bendición y vida y salud y todo lo que Él quiera. Porque Dios es así. Amén. Tener una mentalidad de obrero. ¿Por qué pensar que solo algunos? Miren, yo crecí en la iglesia tradicional. Y la iglesia tradicional, la cual amo mucho, tiene muchas cosas buenas. Pero también tiene defectos como nosotros los tenemos. Y uno de los grandes defectos ministeriales que había era que la congregación pensaba que el pastor era el que tenía que hacerlo todo. El único obrero era el pastor. Cuando la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos los que creen en Cristo y han sido redimidos por la sangre de Jesús son sacerdotes del Dios Altísimo. Estamos llamados a cumplir un sacerdocio frente a la sociedad. Y ese sacerdocio tiene que ser compromiso total con Dios. Tener una mentalidad de pensar en la obra de Dios y lo que Dios quiere hacer a través nuestro. Amén. No decir, oye, no, que lo haga el pastor. El pastor, para eso es pastor. Para eso tiene llamado. No, todos hemos sido llamados. Todos tenemos un llamado de Dios. El llamado del sacerdocio. La Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, aleluya, de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios quiere. Que cambiemos nuestra mentalidad. Y el apóstol Pablo transforma las desgracias en una bendición para la obra de Dios. Está preso y ¿qué dice? La estoy pasando mal. Estoy deprimido, estoy triste, estoy angustiado. No, nada de eso sale de su boca. Dice, hermanos, les escribo para decirles que todo lo que me ha pasado, ¿qué me ha pasado? Estoy preso, estoy en una celda oscura, como 2 veces al día, he pasado frío, he pasado hambre, pero todo eso se ha traducido en una bendición para el Evangelio de Jesucristo en todo lugar. Ese es su nombre de Dios. Y es un nombre que nos enseña a vivir la vida en Dios. El segundo eje que yo veo aquí está en el siguiente verso, verso 13. Y el verso 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio
y a todos los demás, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio es la cárcel romana. Ahí estaba preso él. Está preso, es una desgracia, está en prisión, está a punto de ser condenado. Usted sabe que el fin de Pablo, y así sucedió, es ser decapitado por orden imperial. Y así fue. Él perdió la cabeza por Cristo, literalmente. La perdió antes en camino a Damasco y después la perdió físicamente cuando fue condenado a muerte por el emperador. Pero él dice, toda mi prisión, esta desgracia aparente, se ha hecho patente mi desgracia en todo el pretorio. ¿Qué significa eso? Otra versión dice, porque todo el pretorio se ha dado cuenta que estoy preso por causa de Cristo. ¿Qué significa eso? Que se deprimió, que pidió clemencia, cambió el mensaje para no ser condenado. No, predicó de Cristo en medio de su desgracia. Le habló a todos los guardias, le habló a todos los reos, le habló a cuanta persona que había en el pretorio, le habló de Cristo y le dijo que la causa de su condena era por predicar el evangelio de Jesucristo. Es decir, esa desgracia la transformó en una fuerza vital para predicar de Cristo. ¿Qué es eso? El segundo eje es que Pablo tiene una vida que bendice a los que no creen. Impacta a los que no creen. ¿Tu vida impacta a los que no creen? Los que no creen te quedan mirando y te dicen, tú eres distinto. ¿Te han dicho así? Si te han dicho, dale gracias a Dios. Si alguien sin conocerte te mira y te dice, mire, yo llevo un año trabajando aquí con ustedes, pero ¿sabe qué? Yo cuando miro a todos y te miro a ti, yo te puedo preguntar algo. ¿Tú crees en Dios? Sí, soy discípulo. Eso es lo distinto que yo encontraba en ti. Cuando alguien te diga eso, arrodíllate en tu cuarto y dale gracias a Dios, porque tu vida está impactando sin hablar a los demás. Está impactando. Me impactó hace años atrás un pastor anciano, amigo mío, que dijo, predica y sigue predicando y no te canses de predicar y predica más todavía. Y cuando sea necesario, habla. Predicar no es solo hablar. Predicar es vivir. Amén. Predicar no es solo pararse en un púlpito como este y hablarle a gente como ustedes. Esa es una faceta de la predicación. Pero la predicación más fuerte, la que más le sirve a Dios, es cuando yo vivo en el trabajo, cuando estoy en la universidad, cuando estoy en el colegio, cuando estoy en el barrio, cuando estoy con mis familiares. Es ahí cuando yo predico sin predicar hablando. ¿Se dan cuenta de eso? Él llenó el testimonio de Cristo. Con el testimonio de Cristo, el pretorio, la cárcel, transformó su vida e impactó a los que no creen. Él podría haber cambiado el mensaje para no sufrir, pero no. Aún así, a costa de que no le bajen la condena, siguió predicando hasta el último día de Cristo Jesús. Hermano, ¿qué estás dispuesto a hacer por Cristo? Que impacta a los demás.
¿Sabía usted que en el siglo XXI hay persecución de la iglesia? Y las noticias dominadas por un eje izquierdista, sin meter la política en esto, un eje izquierdista, cuando digo izquierdista es ateo, agnóstico, que no quieren saber nada de Dios, y los medios de comunicación están dominados por este tipo de gente, no informan lo que sucede. Nigeria está en una guerra civil hace años. País africano que tiene, escuche bien, tiene la iglesia en su territorio más grande de África. La iglesia evangélica más grande de África está en Nigeria. Nuestra comunidad, la que está conectada con nosotros en Nigeria, eran, no les puedo decir un número, pero pongámosle que eran 100,000 personas en la congregación. Uno de nuestros pastores, cuando fue a un retiro en Nigeria, nos contó que ellos se pararon en la tarima, habían, no sé, 500 pastores, y llegó toda la congregación de Nigeria, eran 13 hectáreas planas, y en las 13 hectáreas había gente viendo la tarima con pantallas gigantes, porque no podían llegar adelante porque era mucha gente, en todo lugar habían pantallas, y cuando el predicador, y había gente invitaban gente, hacía el llamado para bendecir a los hermanos, ¿sabe qué? Tenían que esperar entre 10 a 15 minutos, porque salían camiones de adelante hasta atrás, hasta la última hectárea, a buscar gente que venía al altar. Se llenaban los camiones, bajaban los camiones llenos de gente para que pudieran orar por ellos. Hay video de eso. Una enorme cantidad de gente. Pues esos hermanos nuestros, hace ya muchos años, están siendo muertos y exterminados por los musulmanes en una guerra civil. El mes pasado solamente murieron más de 100 pastores en Nigeria, torturados, y se les quitó la vida por predicar de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida debe impactar al mundo hasta la muerte. Hasta la muerte. Porque eso es lo que Dios merece de nosotros con todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hay un caso real como este que conté, de 21 cristianos que fueron tomados presos en Siria, trabajadores que fueron a trabajar a Siria, cristianos de diferentes naciones, y que los tomó preso ISIS, una facción extrema del islamismo. Los torturó a los 21 y les dijo lo siguiente: nieguen su fe y quedan en libertad. Pero si ustedes siguen insistiendo que son cristianos, deben morir. Le preguntaron a los 21, y ninguno de los hombres reos de ISIS quiso negar a Cristo. Ninguno. Y hay un caso especial que lo relata el actor que hace de Jesús en la serie Chosen, Los Elegidos, los que la siguen, el actor principal que hace el papel de Jesús, que es un cristiano, un hermano nuestro, un cristiano ferviente y que tiene mucha fe en el Señor, y él relata el caso de esta persona dentro de los 21, un ciudadano de Ghana, un africano que no era cristiano, fue tomado preso por el grupo. Estaban todos juntos y lo llevaron a él también, pero él no era cristiano. Y cuenta: yo no soy cristiano. Y le dicen: bueno, ándate, quedas libre, porque tú no eres como ellos, no eres cristiano. ¿Sabe qué dijo él? No, yo no era cristiano, pero ahora soy cristiano. Me convertí estando con ellos, con los otros 20. Nunca creí en Cristo,
pero ahora creo en Cristo y no lo voy a negar. Y Él murió degollado hace unos años atrás. Los 21 murieron degollados en territorio egipcio por ISIS. Mientras ellos, hay videos reales donde ellos los llevan al patíbulo, los de ISIS, todos cubiertas sus caras, ellos vestidos con un buzo naranjo, y van orando, y van dando su último aliento al Señor, porque son personas que están pensando en impactar con su fe a otros, porque ese testimonio puede servir de bendición para nosotros hoy. Amén. Yo no sé, porque no hemos estado en ese dilema, no sé cómo reaccionaríamos nosotros si enfrentáramos eso. Hablar es fácil, pero no sabemos a qué punto pueda llegar la prueba de nuestra fe para saber cómo estamos viviendo. Si realmente nuestro vivir es Cristo. Si realmente amamos a Cristo a ese extremo. Hermano, el segundo eje de Pablo es ese: impactar a los demás con mi fe. Impactarlos con mi forma de hablar, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de servir, mi forma de actuar. Porque eso es lo que queda. Eso es lo que más vale. Eso es lo que espera el mundo sin Cristo de nosotros. Que nosotros aprendamos a vivir como Cristo vivió y de esa manera demos testimonio de Él. El último y tercer eje. Verso 14, por favor. Con esto voy terminando. Y la mayoría, dice el verso 14, perdón, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Tercer eje. Una vida de ejemplo para mis hermanos. ¿Sabía usted que el camino más eficiente en la vida para sacar buenos frutos, o malos también, depende cómo lo mire, es el ejemplo? A veces uno dice, ¿cómo, pastor, cómo crío hijos buenos? Hijos que tengan buenos hábitos, que tengan buenos pensamientos, que tomen buenas decisiones, que sean trabajadores, que amen a Dios. ¿Cómo crío ese tipo de hijos? Hay mucha dirección bíblica en cuanto a eso. Nosotros las practicamos. Pero hay algo fundamental dentro de la crianza de los hijos. Es el ejemplo. Es el ejemplo. Está comprobado que un niño aprende más por mirando y escuchando a que tú le enseñes algo directamente. No hay que mentir, le dice uno a los hijos, ¿no? ¿Cuántos criaron hijos aquí? ¿Ah? ¿Cuántos de los hijos que están aquí cuando eran niños temblábamos cuando decía hay reunión de apoderados? ¿O no? Entrega de libreta. ¿Cuántos se ponían nerviosos de los niños?
¿Por qué? Porque muchos le habían dicho durante todos los meses, la mamá y el papá preguntaban ¿cómo te está yendo en el colegio? ¿Te sacó buena? No te preocupes. Pero cuando llega dice reunión de apoderados, entrega de notas, ahí viene la verdad, ¿o no? Y ese día a uno lo mandaban a acostar temprano, al menos nosotros, no sé. Teníamos horario, nos acostábamos relativamente temprano. Pero ese día uno no se dormía inmediatamente, porque estaba pendiente de que llegara la mamá, que tocara la puerta, llegara la mamá y que se viniera a la pieza, ¿cierto o no? Y levántate. Lo primero, ¿por qué me mentiste? Para mí eras un genio. Y mira tu libreta. Toda coloreada, ¿cierto? Mentiroso. No se miente. Ahí viene la instrucción, ¿cierto? No se miente, mentir es malo. Te voy a cortar la lengua si sigues mintiendo. Más o menos así decían los papás, ¿o no? Pero el otro día tocó la puerta, estoy hablando de mi tiempo, ¿eh? Usted va a decir, se le cayó el carnet al pastor, pero no importa, de mi tiempo. Al otro día tocan la puerta y es un caballero con un triciclo que vende ropa. Y que da la ropa a crédito en unas cuotas, uno firmaba una tarjeta, ¿cierto? Y eran las letras que pagaba uno, ¿no? Y toca y la mamá no ha pagado las cuentas. ¿Y qué le dice al cabro chico? Al mismo que se sacó las malas notas, dile que no estoy. Y se esconde, ¿cierto? Se va para adentro. Y sale el niño, dijo mi mamá que no estaba. ¿Cuál es el error? Error, ¿cuál? Predica más el ejemplo que la palabra directa. El ejemplo es mucho más fuerte. El ejemplo te conduce. Y mire lo que dice el apóstol, su tercer eje. ¿Cuál? Yo soy de bendición con mi ejemplo para mis hermanos. Ejemplo, yo tengo un ejemplo aquí, un buen ejemplo. Estoy mirando a Norita Valdera aquí. ¿Cuántos años? 92 años. 92 años. Recién me decía, me duele una rodilla. Y mucho. Ya, pero le duele. ¿Y dónde está ella? ¿Está en Osorno? ¿Está acostada? Generalmente no falla. ¿Qué me está diciendo a mí? Si ella no falla, yo no puedo fallar. Si yo un día me levanto y digo, tengo pocas ganas de ir a Mantilgo, la semana ha sido dura, los hermanos me tienen hasta aquí, ¿no es cierto? No hasta aquí, ¿no es cierto? Ha sido dura y soy el pastor, ¿qué más me van a decir? No voy a ir a trabajar. Y el viernes en la noche, adivinen de qué me acuerdo yo. De Norita. Ejemplos. ¿O no? Ejemplos. Uno puede ser ejemplo de los hermanos y fortalecer a los hermanos. ¿O no? Fortalecerlos, animarlos. ¿Por qué desanimarlos? Animarlos, fortalecerlos, incluso con nuestras desgracias. Si alguien tiene una desgracia, mira, me está pasando esto, pero ¿sabe qué? Te comparto de que hay que tener fuerza en el Señor. ¿O no? Yo puedo estar enfermo y puedo estar mal. Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haría el apóstol Pablo?
mira, estoy enfermo, no sé cuánto tiempo me queda, pero quiero animarte. Cristo sigue siendo el mismo. Él nos fortalece, Él nos anima, Él nos ama. ¿Y quién sale fortalecido? El sano. ¿Y quién fortalece? El enfermo. ¿Eso es un ejemplo o no? Lo es. Es un ejemplo que nos anima, nos revitaliza, nos da fuerzas. Yo siempre recuerdo, y se lo he contado muchas veces, lo repito, una vez Nelly Montesino, que partió con el Señor, hace unos años atrás, me acordé de Nelly, mire. Ella fue profesora de básica nuestra. Yo tuve la bendición de ser pastor de 2 profesoras que fueron mis profesoras. Y aquí varios de nosotros igual, ¿no? Entonces Nelly, cuando llegó al Señor, había sido mi profesora, yo después le recordaba, ¿te acuerdas cuando era mi profesora? Y me decía, Carlito, no nos acordemos de eso. Y Nelly fue criada en un hogar evangélico, lo cual no lo sabíamos. Su papá fue el fundador de la iglesia del Señor Apostólica, acá en la zona, el pastor Montesinos. Y ese pastor se caracterizaba por recorrer todas estas montañas aquí. Todo lo que era campo lo recorría y no paraba de trabajar. Ella fue criada hija. De hecho, sus hermanos, la mayoría son pastores de Nelly. Y Nelly me dio la bendición a mí de cuando estaba a punto de fallecer, la esposa del pastor Montesino, su mamá, la mamá de Nelly, que fue la mujer que ayudó a ese pastor todos esos años, y estaba en sus últimos días, me pidió a mí que vaya a orar por ella. A Río Bueno, me recuerdo, vivía en el Río Bueno. Y fuimos con mi esposa, fuimos a orar tenía una avanzada edad y estaba acostada, era una anciana preciosa que estaba acostada en su cama, estaba un poco sorda. Llegamos nosotros y Nelly le dice, ellos son mis pastores, mamá, ellos son mis pastores. Y ella se alegró, me quedó mirando y ¿sabe qué? No me dejó hablar. Yo recuerdo sus palabras, Dios te bendiga, hijo. Que Dios te dé fuerza en el ministerio. El ministerio es cruel a veces, pero Dios nos fortalece, Dios nos anima, Él no nos deja solos. Hermano, se puso a predicarme y yo no hablé nada. Ese día fuimos bendecidos con mi esposa. Una anciana a punto de morir nos animó para seguir adelante. Cuando era yo el que tenía que decirle que Dios la fortalezca y que Dios la bendiga y que Dios la guarde. ¿Sabe qué? Eso es un ejemplo. Ese es un ejemplo por donde usted lo mire, es un ejemplo. Porque yo tengo que ser de bendición para los que están al lado. Amén. El apóstol Pablo de lo que más se cuidaba era no ser carga de los demás. Ni carga económica, ni carga sentimental. Él quería bendecir a los demás. Él jamás se victimizó, jamás se puso como que era el que más sufría, sino que se dio el tiempo de animar a toda la iglesia de su tiempo, fortaleciéndola a tal punto de que él acá dice que cuando los hermanos supieron de sus prisiones, porque él los animó, llenaron de la predicación todo el lugar, toda la zona, toda el área geográfica del Asia Menor fue llenada del Evangelio de Jesús por gente que veía cómo sufría el apóstol, pero al mismo tiempo el apóstol los animaba a ir adelante y a predicar y a cumplir la misión. Hermano, tenemos que cambiar nuestra filosofía de vida. Amén. Estamos perdiendo el espíritu de sacrificio del primer siglo, del primer tiempo de la iglesia, donde la iglesia se sacrificaba realmente por Cristo. Y aquí no había excusa de enfermedad, no había excusa de edad, no había excusa de que no estudié, no había excusa que no tengo, no había ninguna excusa. Todos se sacrificaban por igual por causa de Cristo Jesús. Porque si nosotros ponemos excusa, estamos poniendo un obstáculo para darle todo al Señor. Todo lo que Él representa para nosotros. Y finalizo
con la segunda parte del verso 21. Porque para mí el morir es ganancia. El primero era, para mí el vivir es, y el morir es. Les pregunto, ¿para cuántos morir es ganancia? Ya ahora díganme la verdad, bajen la mano. Segunda oportunidad. ¿Para cuántos, hermano? Voy a ser bien cruel en esto. ¿Cuántos quieren morir? ¿Cambió, cierto? ¿O no? ¿Le agarramos tanto cariño a esta tierra o no? Tanto cariño que le tenemos, ¿ah? A todo lo que está alrededor, a las cosas materiales, la casa, el vehículo, el trabajo, el dinero, los familiares. A mí, mire, yo puedo equivocarme, soy una persona común y corriente, puedo equivocarme, muchas veces lo he hecho, pero siempre me ha llamado la atención como estudiante de la Biblia. ¿Por qué ningún hombre de Dios puso como excusa a su familia nunca? ¿Ha leído usted alguna vez que ponen como excusa a la familia? ¿No? ¿Para cuántos morir es ganancia? Hay algunos que dicen, no quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. El que está en Cristo y realmente está en Cristo, estamos convencidos de que si morimos, vamos a ganar. El que duda de eso es porque le falta agarrarse de Cristo. Y Cristo no está en la tierra, está arriba. Amén. Te agarras de Cristo y estás viviendo con Él ya. Ya estás casi muerto. Amén. Es ganancia morir. Cuando estamos en Cristo seguros, firmes, comprometidos, es una ganancia. Y Pablo decía, lo dice, léalo más abajo, no lo voy a leer, dice, mire, estoy en una disyuntiva. Por una parte, quisiera no morir para que ustedes saquen provecho de mí y sean bendecidos por la vida que Dios me ha dado, para cuidar de ustedes. Pero por otra parte, yo no quiero estar con ustedes. Yo quiero estar con Cristo. Yo quiero morir. Eso decía el apóstol. Léalo. Lo decía abiertamente. Yo no quisiera estar con ustedes. Dios sabe que ese no es mi anhelo. Mi anhelo es estar con Él. Es ver su rostro y estar con el Señor. Porque Él decía, es mucho mejor. Amén. Estar con Cristo es mucho mejor que estar acá. Estar con Cristo es mucho mejor que estar acá, hermanos. Por eso, benditos son los que parten con el Señor. Porque estar con Cristo es mucho mejor que estar acá. No le tomemos tanto cariño a esta tierra y a las posesiones y a lo que tenemos. Mayor que eso es Cristo. Nuestro gran amor. El amor de nuestra vida. Por aquel que vivimos y nos movemos. Pero bendito sea su nombre cuando Él nos llama a su presencia. Para que podamos estar allí firmes con Él. Y con la mayor bendición que un hombre y una mujer pueden experimentar es estar en la presencia de Cristo Jesús. Termino pronunciando la última frase elocuente del evangelista del siglo XX. Billy Graham murió a los 100 años, siendo el consejero de todos los presidentes de los Estados Unidos de su época. El hombre más influyente en la sociedad norteamericana y en el mundo entero.
el único que fue capaz de predicar detrás de la cortina de hierro cuando el comunismo todavía existía en la Unión Soviética. Fue el único capaz de traspasar las barreras y predicarle a los comunistas de Cristo. Ese hombre tan usado por Dios y tan bendecido que prácticamente era un profeta en su tiempo. Cuando los presidentes de los Estados Unidos lo veían, lo reconocían con una mayor autoridad que ellos. Billy Graham dijo antes de morir: cuando usted escuche por ahí que yo morí, no lo crea. Solo me cambié de domicilio. Antes vivía en los Estados Unidos, ahora vivo en la eternidad con Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos quieren vivir con Cristo? Porque morir es ganancia en el Señor. Ponte de pie y vamos a terminar orando este tiempo que Dios nos da. Señor, te honramos y te damos gracias por la bendición que tú nos das por misericordia, no por mérito nuestro, porque hemos sido pecadores y por tu gracia hemos sido salvos. Gracias por amarnos. Gracias por recibir tu amor. Gracias porque el Espíritu Santo en este momento nos revela tu amor constante, tu amor ferviente para todos nosotros. Gracias por perdonar nuestros pecados. Y gracias, Señor Jesús, por redimir nuestra vida, pagando el precio que merecíamos nosotros. Señor, bendice esta congregación. Cambia nuestra forma de vivir. Devuélvenos el espíritu del primer tiempo, Señor, el espíritu que movió a la iglesia del primer siglo. Cambia nuestra forma de pensar y de actuar en esta vida. Que realmente se cumpla la palabra del apóstol. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que así sea, Señor. Que así sea, Señor. Desde ya te honramos y te damos gracias porque somos felices teniendo esta vida junto a ti, Señor. Gracias por abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón y darnos la oportunidad del perdón, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición ahora para este día completo, Señor. Este día que vamos a pasar juntos en comunión. Que el Espíritu del Señor nos guíe en todo lo que vivamos hoy. Que compartamos los alimentos y la comunión. Y que todo sea guiado por tu Espíritu, Señor. Al terminar, queremos orar por un enfermo, Señor. Queremos orar por Jaime Anguita. Está con un diagnóstico de cáncer en su estómago. Y vamos a pedir a Dios que Dios sobre por él ahora. Señor, por la palabra tuya que tiene autoridad, tal como el centurión te dijo, solo di tu palabra y mi siervo sanará. Hoy yo te digo a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Dios Padre, solo di la palabra y esta persona sanará. Pedimos por Jaime Anguita ahora, por el cáncer que lo aqueja, Señor, en el nombre de Jesús. Tu soberanía y tu poder sobre esta persona. Salud de Cristo y vida de Cristo sobre él. Venga el poder de Dios sanando y restaurando su salud ahora. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Sana, Señor. Sana con el poder de lo alto. Que la gracia y la misericordia de Dios vengan por esta persona. Ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tu amor sobre todos nosotros es garantía de una buena comunión. Gracias, Señor, ahora.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén. Disfrute la comunión, hermanos, que estemos juntos en este día. Dios bendiga a todos. La paz del Señor.